Bienvenido. Hola, ahora sí. He vuelto a mi celular y a mi micrófono porque la semana pasada, primo, un abrazo para ti y tu equipo. Estaba probando una laptop que me la facilitaron acá en la familia y algo de configuración había que hacer. Ni modo, caramba, con las disculpas del caso, pero hoy, 1 de septiembre, desde Radio del Sur, orgulloso de acompañarte en esta media hora y sobre todo porque se hace análisis político de calidad, que es lo que necesita la gente, ¿no? El conocimiento se suma de un conocimiento sobre otro y así es como la gente puede darse un diagnóstico, puede entender mejor el mundo que le rodea. Y Radio del Sur, desde el Urín hacia el mundo, con todo, junto a ti, hermano, para que la gente lleve pues los elementos que le permitan tomar las decisiones correctas. Rafael, tengo una protesta tremenda. ¿Por qué quieren cambiar el día de Santa Rosa? ¿Por qué llegar a Me ese sumo extremo? a esa protesta, me uno a esa moción de rechazo, a esta pretensión que tiene todo un contexto, estimado primo. Uno, no estuvo el presidente de la República en la Plaza de Armas en esta fecha tan importante que fue ayer 30 de agosto, donde la patrona de la Policía Nacional es Santa Rosa de Lima. Además, no estuvo el ministro tampoco, y encima aparece esta iniciativa de cambiar el nombre a los desaparecidos de la lucha por la violencia entre el año 80 y 2000, me parece esto otro abuso, otro atentado contra la moral de la Policía Nacional que está siendo maltratada y lo vemos en los cambios que se han hecho y los pases a retiro, por ejemplo, del general Luis Vera, que es totalmente injusto y que se da en un contexto de corrupción para tapar y obstaculizar las investigaciones que hay sobre el entorno palaciego. Claro, y Hugo Chávez en Venezuela hizo lo mismo. Él empezó a sacar gente, y en este caso fue Sagasti el primero en hacerlo, ¿correcto? Y de ahí se empezaron a maltratar a la Policía Nacional del Perú. Y esto lo siguen haciendo. Adrede, sí, es adrede primo y esto se da en un contexto de desnacionalización, se está atentando contra la patria, contra nuestras instituciones tan importantes como es la Policía Nacional, que hacia el año 88-89 Alan las unificó. Y el centro de Santa Rosa de Lima es lo que llamamos el Código 1, es decir, la Guardia Civil del Perú, benemérita Guardia Civil, se suma a la Policía de Investigaciones y a la Guardia Republicana de entonces. Entonces es un atentado a las instituciones, como dices, efectivamente, al igual que en Venezuela, y 60 años atrás, al igual que en Cuba, con los Castro rompiendo una serie de pilares institucionales de la sociedad adrede. Como también, primo Coco, hoy debemos decirle desde tu medio de comunicación al mundo y al país que el diario oficial El Peruano en portada ha puesto pues una noticia a favor de Perú Libre de un candidato a la alcaldía y además con el logo del lapicito. Entonces, estamos viendo que el diario oficial el peruano comienza a ser destruido, al igual que están destruyendo la institución de la Policía Nacional, y seguramente el plan es ese, Claro, hacer lo mismo que Chávez y comenzar a destruir todo aquello que represente nuestra patria, nuestra nación, para que así ellos hagan lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Que es un desgobierno total. claro, y ahí estamos viendo la carátula del diario El Peruano, ¿no? Si queremos construir dice, una Lima más humana Ciudad y le más hacen humana. publicidad a un candidato, lo cual no debería hacerlo el diario El Peruano, ¿no? Y además hay una cosa, si bien el diario oficial el peruano está sujeto, pese a que somos dueños, tú, yo, toda la gente del Perú, de Lurín, de Huacho, somos dueños del diario oficial peruano, porque con nuestros impuestos se hace ese diario, siempre ha habido determinados gobiernos que han querido usarlo como una plantilla y una plataforma, pero no se ha llegado a este extremo, por ejemplo, de poner en portada a un candidato con su lápiz en el pecho y esto ya es proselitismo político. En todo caso, debería decirse, bueno, acá están las propuestas de 4 o 5 candidatos y dar una posición plural, pero aquí es, caramba, un cherry y qué mal que el diario oficial del el peruano esté cayendo en este grave atentado contra la transparencia en las elecciones, ¿no? Yo Usando iría, el poder. yo iría un poquito más allá, Rafael. Mira, cuando tú quieres o cuando una persona, cualquier peruano, quiere poner un edicto matrimonial o algún aviso en el peruano, te cobran carísimo. Porque un pedacito, 2 líneas te cobran carísimo.
este titular en el peruano, ¿quién lo pagó? O en todo caso, ¿fue gratis? Así es que actúa el peruano. Si el peruano a cualquiera le cobra dinero por poner una línea que son letras nada más, en este caso que es a full color y que es incluso publicidad política, Portada, ¿cuánto pagaron? ¿Y quién cobró? Ahí así está, es. justamente, mira, tremenda publicidad para un candidato. Terrible. Es decir, estamos gobernados por gente incompetente, corrupta, gente que se alinea al poder de turno y lo que mencionábamos, ¿no? Si quieren destruir la Policía Nacional, están destruyendo el diario oficial El Peruano y así van a destruir más instituciones. Nos solidarizamos, primo Coco, desde aquí, desde Radio del Sur, desde tu programa Café con Leche, con la Policía Nacional. Tenemos familiares y amigos policías. Así es. Yo tengo por el lado de mi esposa un familiar cercano que Sendero Luminoso lo mató en Sayán. Él se quedó a defender la comisaría de Sayán y vinieron 80 senderistas y lo mataron. Él dijo de su personal, yo me voy a quedar a defender acá a la institución, pero yo no les puedo exigir que se queden. Y pidió por la vida de sus subalternos, siendo un joven oficial a finales de los 80. Y él dijo, yo me quedo en la comisaría a resistir. Algunos se fueron, es cierto, policías de temor, pero él se quedó al frente y fue sacrificado en Sayán. Y tengo más familiares también de la policía y ellos están muy dolidos por el maltrato recibido y el desaire de Pedro Castillo el día de ayer y del ministro del Interior, estimado primo Coco. Por eso desde acá, desde tu plataforma hacia el mundo, nos solidarizamos con los policías del Perú. Más aún nos solidarizamos, Rafael, porque fíjate, un asesino de 4 policías sale en libertad y no se arrepiente de ese asesinato. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver los videos, vemos como un tipo de este grupo de Antauro Humala le mete, remata a un oficial en el suelo y lo mata, lo termina de matar en el suelo. Estos asesinos no han salido arrepentidos. Sí, es tremendo. Acá esas imágenes y como periodistas hemos tenido en su momento y todavía están circulando varias cuando estos policías son acribillados por parte de los etnocaceristas. Incluso hay un policía que semi inconsciente, sintiendo que venían a su alrededor, lleva el arma, su mano hacia el arma, como queriendo reaccionar, pero ya no tenía fuerzas, estaba desangrándose, y él se ve que se mueve y lleva hacia la pistola de reglamento el arma, pero ya estaba pues prácticamente con los proyectiles Claro, dentro, que ya no podía reaccionar. claro, y es ahí Y donde viene el asesino y lo remata en el suelo, ¿no? así es. Y hay otro policía que cae en los disparos, en lo que se da vueltas, y hay uno que cae como a 2 metros o 3 metros hacia el río. Incluso cae y todavía está respirando, y ahí bajan los otros también a liquidarlo. Es decir, hay un ensañamiento. Hasta en la guerra hay principios de honor. Y si tienes a un caído, y si está ya reducido, no se puede llegar a esto, mucho más si es un hermano peruano y que viste el uniforme en ese momento del Escuadrón Verde. Eso es algo que, es más, un guerrero incluso tiene conductas de honor. Y un guerrero cuando incluso ha estado en un evento de armas como el que mencionas, primo Coco, hacia el año 2004, enero, 3 o 4 de enero, cuando hubo esta sonada, uno en el combate tiene una serie de situaciones, pero fuera del combate ya uno dice, oye, yo estuve aquí, cometí esto, fue un exceso, no, ya pagué con la cárcel, a pesar que le faltaba año y 19 meses y que le falta todavía pagar más la reparación al Estado, pero yo no puedo salir a vanagloriarme y decirme me siento orgulloso si hay pérdida de vidas humanas. Pudo haberlo dicho de otra manera, ¿no? Entonces lo valiente no quita lo cortés. Y si él dice que es un soldado, pues, y mucho más en una situación del país, yo creo que puede decir otra forma porque hay respeto a los familiares de esos 4 policías, Claro. a los padres, hermanos, esposas o hijos de esos 4 policías, ¿no? Entonces yo creo que fue un exceso imperdonable. Rafael, pero hay otra cosa que es peor. Los Acuña, el hermano de César Acuña de APP, ¿correcto? Virgilio, Que van a Virgilio, ¿no? votar con la letra A, Virgilio Acuña, este señor sale a comparar el tema de una falta en el colegio con un delito de asesinato. Dice, ya terminó su condena, ya está libre, ya no es asesino. Él va a ser asesino toda su vida porque asesinó policías de la manera más cobarde y tipo así terrorista, porque cuando matan a los policías de manera sorpresiva y los rematan, eso es lo que hacen los terroristas.
Y así es. Y hubo una alevosía y ventaja en esta muerte a los policías, porque otra cosa es que estás ya en un combate frente a frente y tú puedes apelar a la defensa propia, pero aquí no, ellos estaban viniendo y son emboscados y a distancia de 100 metros. Entonces, esos policías no tenían el contacto directo en un frente de Los batalla. encerraron. Así es, y con francotiradores los comenzaron a disparar. Entonces, eso ya realmente es un exceso y un abuso de la fuerza, y además ya estaban heridos y algunos en los últimos estertores, no se puede llegar a ese extremo, ¿no? De rematar. Y como dices, va a ser asesino toda su vida, por más que el derecho diga purgó condena y tuvo tantos años de prisión, porque eso ya no se borra. Y el agravante es esa premeditación, alevosía y ventaja, y a peruanos, compatriotas nuestros, ¿no? En una situación en la que Ollantumala también, porque Antauro dice, hemos recibido desde Seúl la llamada y que Ollanta está con nosotros, ¿no? Que también es un cómplice intelectual o autor mediato, como se habla, y que también tiene que llevar en su conciencia esas muertes. Así es, y tiene que ser así de toda la vida. Ahora, el tema es que digamos, preocupante es que, por un lado, César Acuña, de APP, con la letra A, ¿no? Que está postulando también en Trujillo, y con muchos candidatos a nivel nacional, no solo él, sino que Virgilio ha pagado parte de la indemnización que tenía que pagar Antauro Humala al Estado peruano. O sea, ellos están asumiendo la defensa o están protegiendo a este asesino. Y van a financiar la campaña para el 2026, si es que antes no hay elecciones, y están en un proceso donde los Acuña se dividen el Perú como quieren, ¿no? Sabe Dios cómo habrá llegado ese dinero, el dinero que manejan, pero cada uno va por su lado y va, le dicen los Kennedy, ¿no? Los Kennedy acá. Yo creo que es una situación bastante delicada porque esta Alianza para el Progreso, APP, ha reclutado gente de cualquier calaña, incluso el tema del conflicto este en el Congreso con un supuesto violador está procesado y es un investigado por la Fiscalía. Y además el caso de Virgilio, que a veces aparecen peleados con los hermanos y después unidos, como que es una estrategia, y ya, como dicen, no ponen los huevos en la misma canasta. Ellos ponen los huevos en diferentes canastas y ahora están en una campaña, sobre todo Virgilio, de candidatura, ya precandidatura, de lanzamiento, de campaña política para Antauro Humala. Entonces, ¿a dónde va a llegar el Perú con este tipo de conductas? Y los Acuña tienen mucho que explicar, ¿no? Porque la política se hace para elevar al ciudadano, para solucionar problemas y para salir adelante. En este caso, yo creo, con ese respaldo, Antauro lo que va a hacer es más bien complicar la situación de fragmentación, de división entre peruanos y de odios, ¿no? Porque tener una posición como la de Antauro, que en tantos años ha ido él postulando una serie de predicamentos de odio, es Virgilio Acuña entonces el que le respalda y el que le da el soporte necesario a ese tipo de propuestas donde quieren mandar al paredón a medio Perú. Incluso hasta los homosexuales ni se salvan. No serán de nuestro gusto este tipo de conductas aberrantes, pero tampoco tenemos nosotros, no Así somos es. Dios para decidir la vida de otras personas. Es su Así le explico libertad. un poco. Eso ya depende de cada quien. Ahora, este tema de los Acuña es un poco, de alguna forma, preocupante y extraña. Explico por qué. ¿Cómo es posible que la Universidad César Vallejo tenga tanto compromiso con el tema del plagio y la SUNEDU no ha hecho nada? Uno. Dos. ¿Cómo es posible que esta universidad tiene una ejecutiva que es la señora Beatriz Merino, que gana, si no me equivoco, dijeron como 300.000 soles mensuales? ¿Ok? Una universidad está en esa capacidad de pagar tanto dinero a un solo funcionario. ¿Ok? De ahí paso a lo siguiente. ¿Cómo es posible que se diga que los certificados son falsos y sin embargo, por ejemplo, no hay una denuncia fiscal al respecto y no hay un pronunciamiento de parte del Congreso de la República? Porque estamos hablando de hechos gravísimos y estamos hablando de miles de estudiantes que habrían sido estafados, engañados o en todo caso ellos se estafaron también porque sabían lo que iban a recibir.
Luego, ¿qué pasa con Chota? ¿Por qué no se puede ir a Chota? ¿Por qué la Contraloría no manda? ¿Por qué el Ejército? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no mandan gente a Chota para saber la verdad? ¿La amapola no es acaso una viabilidad para demostrar de dónde sale tanto dinero y por qué hay tanta plata en esa zona? Y con el antecedente de Colombia y Ecuador, donde la amapola es fuerte y las condiciones del ecosistema geográficas y ambientales de Cajamarca coincide con varios puntos de Colombia y de Ecuador para Sí. que esa planta aparezca como hongos. Y hay un hecho bastante delicado porque esta universidad, César Vallejo, ha sido usada y sus jóvenes han sido usados en muchas campañas electorales, como el caso de Beatriz Merino Veo de otros. ¿Ah? Y no ha habido, digamos, excepciones en el sentido de que muchas veces se nos ha tocado la puerta y se nos ha dicho, oye, vengan por acá, pero uno discierne y uno se da cuenta, uno ejerce el periodismo principista, independiente. Entonces, uno con dos dedos de frente no se va a ir a arrimar a un partido de ese tipo. Yo no sé cómo, Marche Jade, creo que está por ahí también, Beatriz Merino, por unos cuantos frejoles, que son muchísimos, es cierto, y yo creo que Cervantes Liñán es un bebé de pecho frente a lo que pasó en la Garcilaso con lo que está pasando hoy día en la César Vallejo. Y SUNEDU, que lo acabas de mencionar, y también la Fiscalía, las tesis, por ejemplo, estas tesis de Lilia Paredes y la tesis de Pedro Castillo, estas tesis, ¿a dónde llegan? Y así en muchos Ojo, temas, en ojo, muchas Rafael, no te investigaciones. olvides que el día lunes, perdón, ayer se ha denunciado que esta denuncia de las tesis falsificadas y además los doctorados falsificados que se han hecho en una oficina de Lima frente a la Universidad, si no me equivoco, San Marcos, el asunto es que esto primero llegó a Chota. El fiscal para barajarla o hacer una especie de novela manda los papeles a Trujillo, ya, encárgate tú. Trujillo los ha devuelto a Chota, a Cajamarca, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen en Cajamarca? En Cajamarca, este mismo fiscal los ha archivado. O sea, a pesar de todas las pruebas y todo, los han archivado. O sea, tienen todo el poder. Patricia Benavides está lidiando muy fuerte y claro, no puede estar en todos los escenarios, pero hay que hacer una invocación porque este tema, mira la relación que hay entre Alianza para el Progreso, entre Pedro Castillo, amical, familiar, de fiscales amigos que estuvieron acá, y hay que tener mucho cuidado y Patricia Benavides tiene que ser esa fiscal que se necesitaba hace muchos años en el Perú. Sé que está todavía rodeada de muchos caviares, pero debe dar la talla y hacer que el Ministerio Público asuma el liderazgo que necesitamos ante la ausencia de partidos políticos institucionalizados y la ausencia también de líderes. Entonces, tenemos que mirar a la Contraloría, tenemos que mirar a la Fiscalía para que ellos ayuden a los peruanos a salir de este embrollo inmoral en el que nos encontramos. Y en el caso concreto de Alianza para el Progreso y las relaciones con el gobierno, las investigaciones tienen que ir a fondo. Lamentablemente, estimado Eduardo, sucede lo siguiente, una universidad en la que Beatriz Merino está ahí y otros más han pasado y otros, es decir, es como que se alquilan estos profesionales. Y es lamentable que esta universidad tenga, además del poder económico, el poder de, de alguna manera, extorsionar o chantajear a autoridades. ¿De qué forma? Vía los cursos, vía los diplomados, vía las maestrías. Es difícil encontrar, primo Coco, hoy un magistrado que no haya tenido un curso en la César Vallejo. Entonces, ese es un poder de persuasión tremendo. Entonces, oye, no te metas, te van a dar o vas a ser profesor. ¿Cuántos profesores en la Vallejo, ex magistrados? Entonces, hay un poder ahí de tratar de cooptación de personas. Entonces, aquí es donde se prueba el ser humano, sea hombre o mujer, su integridad, de no dejarse chantajear ni extorsionar. Por eso es que un profesional, más allá de sus títulos, se debe sobre todo a sus principios, en el sentido de que no se debe dejar cooptar y de alguna manera hacerse de la vista gorda y decir no pasó nada aquí, como el caso que mencionas de los fiscales que llegan a archivar esta situación de investigación y lamentablemente esas personas van a renunciar a su integridad, van a renunciar a sus instituciones con tal de no hacerle bulla ni dejar mancha a esta gente que está metida en esa universidad. Ahora, Rafael, ¿y dónde dejamos a la gente que nos escucha, al peruano común y corriente como nosotros, que
ve todas estas cosas, ve que la policía está siendo maltratada y no van a las comisarías a apoyar a su policía, que ven que la fiscal de la Nación está jugándose un partido aparte en pos de la justicia y la verdad que no hemos tenido, tanto le hemos reclamado a esta señora que estuvo antes y ahora resulta que hay una que está haciendo el trabajo bien y no vamos ni siquiera a respaldarla. Entonces, ¿dónde está, incluso la presidenta del Poder Judicial también está también haciendo su papel bueno? Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los peruanos reales que queremos que el país esté salvado? Y se sabe, no, la democracia, a mí me llega altamente, y perdóname y discúlpame la vulgaridad, pero yo lucho por la libertad. La democracia no, porque la democracia ha sido muy mancillada y ha sido contaminada durante todo este tiempo, ¿correcto? Entonces yo lucho por la libertad, porque eso es lo más de más valor que tengo yo en la vida, ¿no? Lo que planteas es un tema central y sustantivo. ¿Qué estamos haciendo los peruanos? Y efectivamente es a veces desalentador mientras tú estás dando batalla, las cartas notariales que te vienen, las amenazas del gobierno desde que entró contra la prensa, la presión a Huilas, las presiones al Diario Expreso, a Radio del Sur y otros medios. Estamos dando batalla y a veces vemos que nuestra prédica es como tirar semillas en la arena o en rocas y no va a haber raíces. Es como la parábola del sembrador, ¿no? Que cae incluso a veces nuestra prédica en un terreno de espinos y no logra crecer lo que queremos, un árbol que dé fruto. Entonces, esa es una pregunta central y a veces nos desalentamos, primo Coco, porque damos mensajes, escribimos artículos y vemos que hay poca reacción. Como mencionan, ¿no? El tema del Congreso, que debería ser el más llamado, es decir, estos parlamentarios, niños, niñas que hay por ahí, niñatos, y que realmente estamos atentando contra los niños al de llamarlos así de una manera tan dulce, esos son unos monstruos. Son unos monstruos que no les importó hipotecar la Lampa, que no les importa hipotecar a su partido, a sus principios, a sus electores. Entonces nos sentimos bastante preocupados porque la reacción es mínima y parece que nos están adormeciendo cada vez más, comenzando por el empresariado, porque estamos viendo que el mismo empresariado está sintiendo las dificultades, pero al final siguen alineados con Pedro Castillo. Y es lamentable que no haya esa conciencia. No sé qué ha sucedido, primo Coco, yendo Pero al mira, tuétano de la realidad con los medios de comunicación. Chile y Colombia igual, claro, imagínate. ahora mira tú el tema de las empresas, los grandes empresarios. ¿A quién le echaban la culpa de ser monopolio? ¿No decían que monopolio era Alicor? Que Alicor era una empresa que concentraba todos los alimentos y que eran los enemigos, los diablos del Perú. Hoy Alicor Ah, está asociado con el gobierno, les está vendiendo los productos. primo, me haces recordar cuando el empresariado, bueno, vino Vargas Llosa, hoy Vargas Llosa ya está de edad también y está muy prendido de Presley y ha dejado a Patricia Llosa, ¿no? Está ocupado Mario, pero ¿tú te acuerdas del año 87 cuando Mario vino y los empresarios y los bancos fueron Todos, tocados? Al todos se pobre Alan, juntaron. ¿cómo lo hicieron? Así Yo es. me acuerdo que en la Plaza de Armas, plaza en el Congreso, a la Bolívar, a Bancay y esto, y en la Plaza San Martín, esos mítines del Fredemo y venía la gente, salía a defender a estos empresarios. Hoy día es otro tipo de gente. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en los medios de comunicación para que en Chile también Boric, Petro en Colombia, hagan lo que quieran y no haya una reacción? Es que, ¿qué sucede? Los grandes poderes globalistas han condicionado todo y todo está tan amarrado que ya los empresarios nacionales solo dicen chicheño a los poderes del exterior, a las grandes corporaciones, y son temerosos. Ya no hay los empresarios de antes, ¿no? Entonces, si el empresario no reacciona, el ciudadano no, los partidos están destruidos, es por eso que este señor se sigue atornillando al poder cuando otro hubiera renunciado. Otro, caramba, oye, la cuñada, mira, la mujer, tanto, salen esos papelitos como agendas, sí. Y además los dos cuñados, Walter y David, que parece una orquesta que suena, ¿no? Walter y David, algo así, el grupo 5. El caso, el otro, el alcalde de Anguía, Nenil Medina. Y además, Lilia tenía amistad con el alcalde de Chachapoyas. Caramba, cualquier hombre de honor renuncia. Cualquier hombre de honor renuncia. Pero ¿qué se le puede pedir? Peras al olmo en el caso de Castillo, ¿no? Claro. Ahora, Chile ya reaccionó. ¿Ah? Chile ayer o estos días ha habido una marcha multitudinaria de cuadras, de cuadras, de cuadras, de kilómetros realmente fuertísima. Se han dado cuenta de la metida de pata que han tenido. Pero hay un tema acá muy clave. No es la gente.
Por ejemplo, el señor Castillo sale, digo señor porque es el presidente, pero digo, él sale y dice, el pueblo votó por mí. Mentira, esto fue un fraude. Fueron llenadas las actas de mala forma, no se respetaron los resultados de cédulas, los han cambiado, han hecho lo que les ha dado la gana. El fraude se dio. Lamentablemente hemos tenido gente cobarde que no ha insistido. El Congreso, por ejemplo, archivó la investigación del fraude cuando debieron haber culminado la información. ¿Dónde se han visto que hayan cédulas escritas a máquina? ¿Dónde se ha visto que un muerto vote? ¿Dónde se ha visto que una criatura, un niño, pueda votar? O sea, todas esas cosas son respuestas de un fraude. Nosotros estamos en medio de un fraude. No estamos con un presidente constitucionalmente elegido por el pueblo. Por eso que a mí me entra el roncha cuando dice, el pueblo los eligió. No, mentira, el pueblo no se equivocó. Esto fue un fraude. Sí, primo, estamos terminando agosto, ¿no? Estamos 31 ya. Hay que firmar hoy día, 31 de agosto del año 2022, desde Radio del Sur, desde Café con Leche, nuestra posición de que este presidente es un presidente ilegítimo, por lo que has mencionado y me has hecho acordar cómo llenaban en provincias las actas y ponían 0 votos a Keiko, por ejemplo, 0 votos a Keiko, y el otro tenía 198, 198 votos, 95 votos y 0 el otro. Era pues inverosímil eso que ocurría. Además, cómo ellos se prepararon y prepararon a sus personeros para dar el zarpazo en cada ánfora donde se encontraban esos personeros. Este gobierno es ilegítimo y nace del fraude. Y tarde o temprano la historia reescribirá esas elecciones del 2021. Y ojo, para que la gente no vaya a pensar que somos queiquistas ni fujimoristas. En realidad el fraude le hicieron a López Aliaga, porque López Aliaga era el segundo lugar. López Aliaga fue el segundo lugar. A él lo quitan y lo ponen digamos, a Keiko. ¿Por qué? Porque era más fácil ganarle a Keiko, porque a Rafael López Aliaga no le iba a ganar nunca. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y además me acuerdo, ahora que mencionas esto, porque es un pueblo sin memoria, está condenado a repetir sus errores. Hay amistades, a veces por delicadeza, por honor, tú sabes, conocemos amigos o familiares que están vinculados a otros. Los caviares, primo Coco, fomentaron también en ese ataque contra mi tocayo Rafael López Aliaga, ya listos para la segunda vuelta, aparecían las Rosa María Palacios, los Álvarez Rodríguez y otros, y con sus ONG y todo era, la gente de las ONG, estos que han vivido de consultorías en el Estado, me acuerdo, incluso algunas relaciones familiares, había pandemia, todo, pero nos comunicábamos y decían los caviares, cerremos filas por Pedro Castillo, hay que cerrarle el paso a López Aliaga. Y los caviares, con sus medios, con sus plataformas, con sus ONG, le dieron el respaldo, el puntillazo final a ese fraude para que gane Castillo. Y ahora están que reniegan. Bueno, Rafael, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Primo, solo 10 segundos para decirle por la calidad de información que tú das, porque nos escuchan jóvenes y lo de la muerte de Gorbachov. Había 2 términos, el año 85, cuando Mikhail Gorbachov llega a la Rusia soviética y ya prácticamente él vio que la Rusia no podía más y que el capitalismo, porque es la libertad del hombre, avanzaba y ellos iban quedando en procesos, en automatización, ya no tenían recursos. Él aplica el glasnost y la perestroika. El glasnost hacia adentro, que era la transparencia, es decir, para que entre el Partido Comunista y los dirigentes pueda haber comunicación, glasnost, y hacia afuera la perestroika para relacionarse con Occidente y sobre todo con Europa. Y así se preparó la caída del muro de Berlín. Quería recordar esto, que es muy importante porque nos da muchas enseñanzas. Es decir, sociedad que no busca transparencia, que nosotros estamos cayendo en eso, sociedad que no se relaciona con el mundo y que solamente obedece a Puebla o el Foro de Sao Paulo, nos vamos a condenar al fracaso. Miremos en Mikhail Gorbachov y en la perestroika y en el glasnost la necesidad de no entramparnos hoy con este gobierno. Un abrazo, primo, te quiero mucho y a todo tu equipo. Además, Gorbachov, el último líder ruso, ¿no? Sí, pues, y de ahí ya vino la caída del muro, la extinción de la URSS el 89 y la caída, pues, el 91 de la URSS, pero el 89 en noviembre cae el muro de Berlín. Exacto. ¿No? Y ya prácticamente cae la Rusia soviética. Muy bien. Listo, Rafael, un abrazo grande para ti, para toda la gente de Expreso. Chévere, gracias.